Lo primero que diría era la agenda era complicadísima, o sea, cambiar precios relativos y no morir el intento, digo, no era intuitivo de entrada, o sea, creo que las licencias no están mal, digo, en términos de, bueno, cómo hacías para cumplir la ley y sobrevivir políticamente y cómo hacías para ir manejando la agenda. Yo coincido con lo que dijo Nico recién en términos de que la corrección de precios relativos está apalancada en un dólar que se volvió a trazar. Y está apalancada en un esquema de política económica hacia adelante que va a usar el dólar como ancla y a mi juicio no está construyendo un ancla alternativa al tipo de cambio. El ancla es cambiaria, o sea, vos escuchás básicamente lo que te dicen, no vamos a emitir pesos, no vamos a comprar reservas, o no vamos a comprar reservas, las que estamos comprando las usamos para pagar. Y del otro lado te avisan que el ritmo de devaluación, que hoy está corriendo al 2, va a ir al 1, o en enero o en febrero. ¿Va a ir al 1? ¿Vos ves elemento tangible ya para ir al 1? Yo lo que digo es cuando una vez que el presidente y después el ministro de Economía te avisa que te va a bajar el ritmo de devaluación y todo el mercado se corrió detrás de ese anuncio de bajar el ritmo de devaluación en términos de cobertura, en términos de vender la cobertura sin... la verdad es que está todo montado para que vayas para ahí. Creo que las luces de alerta tienen que ver con, bueno, cuál es el mundo al cual vamos, o sea, cuál es el set de precios relativos al cual va el mundo en términos de fortaleza del dólar y precios de commodities. Creo que no es trivial eso en términos de qué pasa con el sendero hacia adelante. Mi lectura es que un esquema de ir bajando el crawl y bajando la inflación, ¿no? Digo, básicamente te dicen la inflación 2,4, hay 2 puntos que son inducidas por el crawl, más la inflación americana, estamos en deflación, ¿no? Y como vamos a bajar el crawl y vamos a abrir la economía, lo que vamos a tener es una baja en el sendero de inflación. Estamos todos corrigiendo las proyecciones en función de que ese esquema se sostenga. Brasil vale 6,15 el real. Entonces lo que digo es, si el dólar en el mundo se convierte en una moneda más fuerte, creo que el esquema de anclaje del tipo de cambio o de ir tendiendo hacia un esquema de tipo de cuasi convertibilidad, a mi juicio creo que es un error. Ahora, desde el punto de vista de la corrección de precios relativos, la verdad es que vos lograste corregir precios relativos en gran medida porque anclaste el dólar. O sea, no es trivial qué variable usás como ancla. Mi lectura es que tendrías que haber empezado a construir una ancla alternativa al tipo de cambio. Y eso en todo caso es un programa monetario que requiere un programa fiscal que lo tenés y un programa financiero. Ese programa financiero empieza a aparecer en la medida que el riesgo país baja, o sea, no es lo mismo, con 1.500 puntos básicos de riesgo país, que era lo que tenías en agosto, no había ningún programa financiero posible. Con un riesgo país quebrando los 300 puntos básicos, bueno, estás más cerca de tener algún acceso al mercado de crédito. Ahora, del otro lado, vos coordinaste un esquema de carry y un esquema de corrección de precios relativos montado en un direccionamiento de la política cambiaria que te mantiene, si querés, el esquema de controles de capitales en el cual estás mandado. Y ahí te diría que el RIGI, digamos, como esquema hacia adelante, estás dándole a determinados sectores de la economía condiciones que está bien, porque vos necesitas desarrollar la inversión en esos sectores porque hay una ventana de tiempo en el mundo que no va a estar para siempre. Pero al mismo tiempo estás dejando al resto de los sectores de la economía, en términos fiscales y en términos de acceso al mercado cambiario, con condiciones muy distintas. Entonces, no es trivial el atraso cambiario, o sea, te ayuda desde el punto de vista de la corrección tarifaria, pero desde el punto de vista de cómo el sector privado que no accede a estas ventajas comparativas, digo, se ajusta a este nuevo set de precios relativos de la economía, con menos infraestructura, o con infraestructura que se sigue deteriorando, digo, no es de ahora, pero viene con una estructura tributaria donde el gobierno anuncia que quiere ir a reducir la cantidad de impuestos, pero los impuestos que anuncia que quiere reducir son los que subieron las provincias para compensar la menor transferencia. Entonces lo que digo es, arranco con que la agenda era muy difícil y creo que lo más importante de todo esto es que hay un sostenimiento de la sociedad, o sea, el aguante de la sociedad a este cambio en la estructura de precios relativos, donde básicamente el aumento en las tarifas se dio contra caída en los ingresos y precios de bienes que ajustan por detrás, pero que en dólares encarecieron. Bueno, digo, no era intuitiva de arranque, o sea, no era tan fácil de pensar que eso iba a pasar.